Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater Divina Gratia, San José, San Pío X, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno. Seguimos estudiando el canon. La parte principal de la Santa Misa. Estas oraciones tan impresionantes. El misterio de la Santa Misa es increíble. Recién ahora, qué vergüenza, después de años de celebrar la misa, leyendo el comentario de Santo Tomás a la primera epístola a los Corintios, donde el apóstol de las gentes describe la institución de la Eucaristía, me cayó la ficha, me cayó el 20. Claro que Jesús celebra la misa justo antes de morir. Era la discusión si había que comer antes de la misa o no. Porque los corintios hacían una cena antes de comer, antes de la Eucaristía. Entonces San Pablo les regaña, dice no, están haciendo mal, no coman nada antes de la misa, el ayuno eucarístico. Él lo va explicando Santo Tomás mucho mejor, más preciso, más técnico. Dice, cuando Jesús celebró la institución de la Eucaristía, sí, ahí era lógico que antes que llegue la realidad se cumplan las figuras del Cordero Pascual. ¿Se acuerdan que Moisés, al instituir el Cordero Pascual, va preparando las almas para entender lo que va a ser Cristo? Entonces, antes de las figuras, de las sombras, que venga después la realidad. Por eso primero come la comida del Cordero Pascual y después come su propia carne, su cuerpo. Entonces era lógico que coma antes. Y después dice, y era lógico también que antes ya de sufrir, cuando se va al huerto de los olivos, que deje su cuerpo, esto que llamamos la misa, porque era lo último que iba a hacer antes de sufrir. Y ahí es como que, soy medio lento, ¿no? Acepto. Pero me cayó la ficha diciendo, claro, lo último que hace Jesús antes de padecer en su vida mortal es dejarnos la misa. Lo último. Y ya después se acabó. El final. Bueno, el misterio de la misa. Hemos visto en la primera charla el mandato de Cristo, el hoc facite, haced esto, y cómo los apóstoles, cada uno en su región, que les tocó por la providencia evangelizar, celebra la misa. Y que tienen partes así como que se repiten en las distintas liturgias católicas. Y la semana pasada también vimos cómo se organiza la celebración de la misa como un prefacio consagratorio, porque lo que va a terminar habiendo ahí, donde estaba el pan y había vino, va a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No sé si se acuerdan, pero eso fue la última. Hoy vamos a ver sobre todo el ofertorio y el prefacio. Ese es el título de la charla de hoy. Que están antes de lo que nosotros llamamos propiamente el canon, el ofertorio y el prefacio.
Entonces, estamos justo preparándonos para ya empezar con el canon, que va a ser la próxima charla. Las dos anteriores fue una introducción general y hoy vemos justo lo anterior al canon. Vamos a dividir la exposición en 3 puntos. El final de la introducción, o sea, lo que me quedó de la charla anterior, me quedó un puntito. Así que lo vemos ahora. Es sobre consideraciones generales del canon. Después vamos a tratar sobre el ofertorio y secreta. Punto 2. Y tercer punto, el diálogo y el prefacio. En la misa tradicional hay partes dialogadas entre el pueblo y el sacerdote. Es como que es como evidente, ¿no es cierto? Lo que pasa que hoy por hoy tiene una carga más así popular y de confrontación. Los modernistas van a hablar mucho de... Sí, pero siempre debería haber a lo menos un acólito. ¿Lo mató? Ya hay cierta edad que a partir ya no las agarras, ¿verdad? ¿Por qué te reís vos? Vas a llegar, ¿eh? ¿Ah? Bueno, entonces, primer punto, la yapa de las 2 últimas charlas que no alcancé a exponer. Antes ya de meternos en el canon, señalo 7 dignidades que tiene el canon romano. El autor del libro, nuestro autor, el padre Álvaro Calderón, va a describir muy así, muy buenamente, muy bien. Entonces, como que el canon romano, en comparación a otras liturgias, no sé, ¿cuáles son las otras liturgias? Sí, las liturgias orientales, ambrosiana, mozárabes, galicanas, todas esas son del lado occidental. Y las orientales, no sé, las alejandrinas, las coptas. Como les decía, no soy un especialista en liturgia. Sigo al autor del libro que sí ha leído muchísimo. Entonces, el canon romano, sobre las otras maneras de celebrar la misa, tiene 7 ventajas, dignidades. Primero, la verdad. Después, la unidad, la santidad, la catolicidad, la apostolicidad, la romanidad, y después ser muro de defensa y arma de ataque. Bueno, ahora le voy a explicar esto para que amemos más el canon romano. El canon romano es la manera de celebrar que tienen los papas, especialmente en la parte más importante, que es del momento de la consagración. Es nuestra Santa Misa, la que celebramos aquí, Balcarce 267. Entonces, es algo muy especial nuestro canon. Primero porque goza de una gran autoridad doctrinal. O sea, la verdad va a llamar el padre. Porque es la parte más importante, el canon, de la misa. La misa es una de las grandes riquezas que tiene la Iglesia Católica, las grandes gracias que nuestro Señor deja a su santa esposa, la Iglesia romana. Entonces, la parte principal de un gran tesoro que es la misa, que va a ser controlada por los papas, que son los sucesores de San Pedro, que son los príncipes, el príncipe de los apóstoles, que es aquel a quien la Iglesia es confiada. Entonces, por eso somos católicos apostólicos romanos, porque confesamos que en Roma está la sede de la verdad, de la doctrina auténtica, del depósito revelado. Entonces, en el canon romano se goza de una tranquilidad doctrinal, que no hay ninguna herejía, ningún error, ninguna ambigüedad, podríamos decir. Es
Justiniano Pereira. Era justo lo que se tenía que decir. Hay otras maneras de celebrar la liturgia, claro. Pero el canon romano dice, estoy tranquilo porque lo que está acá, no hay error. No hay cosas así, no te metes en los en las nuevas plegarias eucarísticas hechas por Bugnini, y ahí no gozás de esa, para nada, de esa tranquilidad doctrinal. Quizá no estás faltando, no estás diciendo lo suficiente de lo que deberías decir, o estás diciendo cualquier cosa, uno no sabe bien. En cambio, estos son 20 siglos de iglesia, son 260 y ¿cuántos papas llevamos actualmente? Con León XIV. Bien, 267 papas son hasta León XIV, y claro, bueno, hasta si uno resta los últimos que han sido ya más conciliares, pero hay toda una tradición de la iglesia, uno dice, esto lo han rezado santos, doctores de la iglesia, entonces vos decís, ya está piola. Y va a decir el Concilio de Trento, miren, para que nos quedemos tranquilos, que tiene esa dignidad, esa característica, nota de gran autoridad doctrinal de la verdad. Dice el Concilio de Trento, si alguno dijere que el canon de la misa contiene error y que por lo tanto debe ser abrogado, cambiado, desterrado, ese tal sea anatema, que se vaya al infierno, más o menos está diciendo o sea, no, para decirnos no afirmen esto, o sea, no tiene error el canon romano, el que rezamos todos los días acá. Está buenísimo. Después, tiene una grandísima unidad. Es verdad que comparado a otras maneras de celebrar la misa es como más escueto, seco. ¿Se acuerdan que este autor alemán que le citaba la última vez, que tenía unas genialidades, pero llamaba espartano, sobrio, seco? Es como un poco Mendoza, seco. Así llama nuestra amiga Alicia Corrado al color que estamos poniendo en todas partes. Padre, es un color seco. Vos lo mirás y te chupa la poca humedad que puede. Dice el padre Calderón que sí, que es verdad. Mientras que el espíritu griego y oriental fue más místico, propenso a extender sus reflexiones y oraciones, el espíritu romano fue más sobrio y preciso, tanto en el pensamiento como en su liturgia. Sí, es verdad, es más seco. Entonces, por eso uno puede ir a una liturgia de, no sé, de los maronitas o de los melquitas, y vos decís, che, qué cantidad de símbolos que tienen. Y empiezan a desarrollar así como, acá hubo un monasterio, ¿no?, que ahí en Valle de Uco empezó a desarrollar lo oriental. Entonces, wow, cautiva, ¿no? Qué bueno que está. En cambio, no, los tridentinos son escuetos, pobres y secos. Hola. Sí, el padre Calderón acepta que la liturgia romana es más escueta. Pero eso va a servir, dicen, para justamente fijar la unidad de la iglesia. Es más precisa. De hecho, actualmente la que está sobreviviendo, podríamos decir, no en la misa nueva, digo, en la tradición, ¿no? Y va a poner un ejemplo el padre, pero que yo no debería extenderme tanto, no me voy a extender, lástima. Pero no sé si escucharon hablar de la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, que en la misa nueva es cuando dice, te rogamos, Señor, que infunda sobre estas y para que sean para nosotros. Bueno, es muy cortito toda la liturgia moderna, ¿no? Entonces, esa invocación al Espíritu Santo para que suceda la transubstanciación, en la liturgia católica tradicional romana, eso no está en el canon, está fuera.
¿En qué momento se hace la invocación al Espíritu Santo para que se produzca la transustanciación? ¿En qué parte de la...? A ver, viejos tradicionalistas. Gonzalo, respóndelo vos. Tantos años en la tradición, no sabes eso. Está bien, Alfonso. Está bien. En el espíritu viviente. Inmediatamente después. Bien. Exactamente, ahí. Está en el ofertorio. Esa oración pidiendo el milagro de la transubstanciación, lo que llama la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo, está en el ofertorio. La liturgia romana, el canon romano no lo tiene ahí, lo tiene afuera. Y el centro de todo el canon romano y toda la misa va a ser, ¿cuál es el centro de todas las palabras de las consagraciones? ¿Se acuerdan de los circulitos de la semana pasada? Bueno, ahí es como que muy claro, acá está el milagro. Esto es lo que produce la Eucaristía. Eso en el canon romano es muy claro. Otras liturgias han puesto la epíclesis o antes o después de la transubstanciación. Así en el siglo XII surgieron algunos herejes que dijeron que era necesaria la epíclesis para que haya transubstanciación. Que son unas invocaciones que dicen más o menos lo siguiente. Acá el padre pone, esto sería la epíclesis, que en la liturgia romana queda en otro lugar. Dígnate enviar a tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estas hostias puestas ante ti y purificarlas, a este pan y este cáliz. Entonces aquí el sacerdote exclama y diga, para que hagas a este pan el cuerpo vivificante de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo responde diciendo, amén. Y el sacerdote dice, y a este cáliz, sangre también vivificante del mismo Dios y Salvador nuestro, para remisión de los pecados y para la vida eterna. Y el pueblo que dice, amén. Entonces los liturgistas modernos van a aprovechar todo esto y decir, fíjense cómo la liturgia romana empobreció, limitó, coartó. Entonces van a meter, diciendo con esta crítica al canon romano, van a meter la epíclesis como está actualmente. Y les viene buenísimo porque además hay respuesta del pueblo de Dios. Entonces como, ¿ves? Entonces el pueblo tiene que participar. Y los tridentinos, ¿cómo podemos decir? Bueno, los tridentinos autoritarios sacaron al pueblo santo de Dios. Y por eso nosotros exigimos la participación activa del pueblo santo de Dios. Bueno, eso son porque hay peleas, o sea, hay discusiones doctrinales, litúrgicas en esto. Cómo se apoyan en tal o cual texto y empiezan a exigir el cambio en contra de la liturgia romana. Entonces, hay una gran unidad en el canon romano porque está todo centrado en las palabras de Cristo que producen la transubstanciación, el cambio, la transformación. Bien, o sea, que se esté el cuerpo y la sangre de nuestro Señor ahí. Después, la tercera nota o dignidad del canon romano es su santidad. Porque el autor del canon viene de nuestro Señor, o sea, el autor es nuestro Señor Jesucristo, que rezó lo que en la última cena se llama ese capítulo 17 de San Juan, ojalá que lo saquen, sí, lo he insistido, la oración sacerdotal, exactamente, que lo tienen que leer, como nuestro Señor, te doy gracias, Padre omnipotente. Entonces, el canon está inspirado, viene de nuestro Señor Jesucristo. Lo tiene ahí como también estructurador a San Pedro, el primer papa. De hecho, en su primera epístola tiene algunas expresiones que se repiten en el canon romano. La expresión racionabiles, aceptabiles,
espirituales hostias, comunicantes. No sé si se acuerdan, en la liturgia se leen estos pasajes de San Pedro que están en el canon. Qué sé yo, son como señales de que esto viene de antiguo. También está lleno de santidad el canon, porque, como explica el padre en otra parte del libro, la misa es como el pálpito del corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es el que purifica y manda vida a todo el cuerpo místico de la iglesia. Y el padre usa la imagen del corazón humano, supongo que todo animal, por lo menos mamífero, supongo, que tiene el sístole y el diástole. Entonces, en el sístole, el corazón se contrae. Y al contraerse, tira. La sangre que estaba dentro la saca. Y cuando hace lo que se llama el diástole, se relaja, entonces se amplía, no sé cómo se dice, se expande. Al hacer así, mete sangre. Entonces, en la misa, ni es particular en el canon, pero es la misa, vienen, al chupar la sangre del organismo, que es el cuerpo místico de Cristo, trae toda esa sangre medio no muy oxigenada, sucia, que necesita ser purificada. Entonces la trae en la misa, trae todas sus oraciones, todas sus peticiones, sus pedidos de perdón, se junta. Y cuando hace la sístole, lo manda a una parte, al cielo, al sacrificio de Cristo, que es como el pulmón, que limpia, oxigena. Y después vuelve al corazón y lo vuelve a mandar, ¿no es cierto?, a todo el cuerpo místico. Y manda todas las gracias. Nosotros vivimos por la Santa Misa. Es lo último que nos dejó nuestro Señor, es el misterio de la cruz de Cristo, que ya lo hemos hablado varias veces. Es el amor que tenemos el católico, el cristiano, a la muerte de nuestro Señor. No nos andamos así con tutía. Es la muerte de nuestro Señor. Entonces imagínense si no es santo el canon. Después, es recontra católico. ¿Por qué la catolicidad? Porque de hecho es referencia o norma, el canon romano, para todas las otras liturgias, las otras maneras de celebrar la misa. Y es efectivamente la más extendida actualmente. La principal, la que se está celebrando en la mayor parte del mundo, en la Iglesia Católica, es el canon romano. Bien. La apostolicidad, ahí no voy a poder detenerme, ya es casi, estuve casi 30 minutos. El canon viene de los apóstoles. Eso sería para estudiarlo en otra ocasión, en cómo se ha ido armando y en qué siglos se fueron añadiendo de las distintas partes del canon. En general, los liturgistas modernos aceptan, no les queda otra que reconocer, que el canon romano ya estaba bien armado. Estoy citando a los más modernos, ¿no?, de los liturgistas. Estaba armado ya en el 350, 380 de nuestra era. 380, o sea, recién se acaba de dar la paz a la Iglesia Católica. ¿Quién da la paz? Constantino. Bien, gracias. En el año 313 da la paz del imperio que permite la religión cristiana. Y entonces ya dicen los liturgistas modernos, dicen, sí, no, ya en el 350, con San Damaso 380, un papa y español que gobierna la iglesia en el año 380, ya está casi armado. Algunos dicen, bueno, San Ambrosio le dio, así como que lo terminó de cerrar, pero reconocen que desde el año 380, por ahí, ya está armado el canon. Y que en esa época ya el canon tiene una
una vejez, una antigüedad. Y es muy venerado, muy respetado, no se cambia porque esto viene de... Es increíble, a mí me sirvió mucho pensar eso, es decir, estoy rezando lo mismo que se rezó en el año 380, ahí nomás, es ahí nomás de la muerte de nuestro Señor, es ahí nomás que se está armando la Iglesia Católica. Y ella es muy venerado en esos años. Incluso los autores modernos reconocen que tiene visos, tiene pinceladas de oraciones que vienen ya, que a ellos ya no le queda otra que reconocer, del siglo II, año 150. Las oraciones por el Papa, por los distintos grados de la Iglesia, por las necesidades de los fieles, que son muy similares a las oraciones que rezamos el Viernes Santo, no sé si se acuerdan. Después del canto de la Pasión, hay 9 oraciones que se rezan con el sacerdote adelante. Ya la liturgia es medio moderna, la que celebramos acá, confesamos eso, porque es del año 1951. Esa reforma del Triduo Sacro de la Semana Santa ya es hecha por Bugnini. Y por eso algunos más duros que nosotros nos dicen, ustedes aceptan el misal del año 51 de Pío XII. ¿Sabía eso, Alicia? Hasta el 62. Claro, nosotros, por una disposición prudencial de Monseñor Lefebvre, dijo, qué sé yo, es verdad que la del 51 hubo algunas cosas. Entonces dice, pero bueno, yo hasta agarrémonos de acá, que es justo antes del Concilio Vaticano II. Pero muy bien, ese es 1962. De hecho, fíjense, dice ahí. Nuestra Semana Santa es del año 51. Tiene algunas cosas medio raras por ahí. Por eso, algunos no hacen la genuflexión cuando se reza por los judíos. ¿Acá hay de la vieja guardia o no? Sí, Fernando. Yo tengo ahí la cámara de Enrique Barrio que filma y me dice... Después veo el video, padre, este no hizo la genuflexión. Está bien, que yo... En el 54 fue la reforma de la Semana Santa. 54. Perdón, ahí sí. ¿De 51? Claro, no, entonces sí, es del 51 me parece. Bueno, esas oraciones las que se rezan el Viernes Santo, con la de los judíos incluidos, esas son antiquísimas y los mismos liturgistas modernos lo reconocen. Año 150, 180 de nuestra era. Pónganse a pensar, estamos ahí nomás de Cristo. Ellos agarran 2 o 3 piedras y hacen lo que quieren después. Es como los que buscan los fósiles polémicos, ¿no? Con un pedacito de... la mitad de un, no sé, de... Exactamente, eso hacen los liturgistas modernos, ¿no? Bueno, no voy a dar más detalles, pero el padre Calderón, al cual yo le creo porque he estudiado muchísimo, me dice, no, miren, esto ya en el siglo II ya está fijado. Y de hecho lo que coincide, incluso ellos mismos reconocen que hay muchas cosas ya fijadas. Estamos rezando lo que rezaban los mártires. El prólogo está firmado por Gaspar Lefebvre. Claro, porque Gaspar Lefebvre era un liturgista antes del concilio y parece que era medio primo, no sé cuánto, lejano de Monseñor Lefebvre. De hecho, el apellido Lefebvre es bastante frecuente. Es como decir Martínez, Pérez o algo así en Francia. Bien. Y después, bueno, no voy a pasar, ya tengo que pasar, pero les dejo saboreando eso. Rezamos cosas antiquísimas y las estamos rezando y gracias a Dios lo estamos manteniendo. Y es así. Después, la romanidad, sí, vuelve a insistir el padre que es recontra romano, esa como precisión romana que va a ser más que mística, va a ser más bien, sí, muy
precisa, jurídica, eso es lo que decimos. Más que desarrollarse en la filosofía, va a ser más bien en el derecho. ¿Y qué más dice la romanidad? No, que está bueno, que por eso los decía, tengo que leerlo. Concisión y precisión de las expresiones unidas a una elegantísima elocuencia. Es así, de hecho es bello el canon romano, es lindo. No es muy así como una poesía, pero hay un ritmo muy así atinado, como son los romanos. Una fe firme y sencilla, como la del centurión que alabó al Señor. Un fervor viril. Es espectacular, un fervor viril. Ni muy mucho ni muy poco. Acá. Bueno, y después es muro de defensa porque los modernistas lo empezaron a atacar, los protestantes lo empezaron a atacar, y entonces es nuestro muro de defensa. Nos pongamos acá y que nos llamen tridentino, no importa, pero este es nuestro muro de defensa. Y por otra parte es un arma de ataque, porque es lo que más teme el demonio, es el exorcismo por excelencia. Y los que los modernistas quieren atacar. Entonces nosotros nos apoyamos en el canon romano. Bueno, miren, si no hay que para hablar. Pasamos al punto 2. Ofertorio y secreta. ¿Qué es el ofertorio? Primero lo voy a situar y después voy a decir qué es. Lo voy a situar, lo voy a ubicar en la Santa Misa. El ofertorio es la parte de la misa que comienza con el Dominus Vobiscum, inclusive, post Evangelio, o post, si después del Evangelio, o credo. O los domingos, post credo. Sí, eso. O post sermoncito de semana si celebró el Padre Trejo. Porque no hay credo, pero hay sermón. Entonces, viste que después del credo o del Evangelio hay un Dominus Vobiscum, ahí comienza el ofertorio. Y se extiende hasta hasta antes del prefacio. Bien, hasta el per omnia saecula saeculorum. Ese sería el ofertorio. Lo principal del ofertorio, como oración, y más antigua, es la secreta, que está dentro del ofertorio, que concluye el ofertorio. De hecho, concluye con el per omnia saecula saeculorum. Bien. Esa es la ubicación del ofertorio. Si uno tiene que dar la esencia del ofertorio, ¿quién se anima a dar la esencia del ofertorio? ¿Qué es el ofertorio? ¿Sí? Perfecto. Esa es la respuesta. El ofertorio es el ofrecimiento de la divina víctima, de la hostia, del Cordero Inmaculado. Ahí podríamos decir, bueno, pero se ofrece el pan y el vino. Claro, ahora vamos a llegar a eso, pero ahora quería dar ese punto ahí. No, lo metamos ya, porque si no, no vamos a terminar. Se ofrece el pan y el vino. Es verdad que en la misa solemne el subdiácono va a traer desde la credencia o mesita donde se ponen las vinajeras, va a traer el cáliz que tiene la hostia y los acólitos van a traer ¿qué? Eso. Eso va a ser el motivo por los cuales los modernistas, o sea, los teólogos y los liturgistas modernistas van a implantar eso que se llama la procesión de las ofrendas, porque dicen que antes venían pipa, pa. En la liturgia tradicional se trae, sí, la materia del sacrificio, no vamos a hablar del pan y el vino, sino materia del sacrificio.
se la trae, es cierto, pero la trae un ministro ordenado. O sea, en el concepto, en la teología católica verdadera, es el sacerdote quien tiene el poder de ofrecer el sacrificio. El que inmola la hostia inmaculada no es el pueblo santo de Dios, es aquel que hace de Cristo, que tiene el poder de Cristo. Es el sacerdote que tiene lo esencial para decir la Santa Misa, el que tiene todos los superpoderes, no para la misa, para las otras cosas es el obispo. Pero para la misa, obispo y sacerdote tenemos el mismo poder. Pero debajo del sacerdote están las otras órdenes o estadios jerárquicos, órdenes, que son diácono, subdiácono, acólito, lector, exorcista, hostiario. Son una jerarquía. Pero ellos reciben el poder, el subdiácono, de llevar la materia del sacrificio al altar, porque ya está participando el sacerdocio de Cristo por la ordenación que ha recibido el subdiácono. Para la misa nueva, como todos somos sacerdotes, en distinto grado, por supuesto, ellos van a hablar del sacerdocio común. Los fieles pueden traerlo, que es una misa tradicional, ni loco. Lo que pueden traer ustedes es la colecta. Ahí puedan participar. De hecho, la colecta quedó de eso, de una manera de llevar algo, pero no llevas la materia del sacrificio. La materia del sacrificio la lleva el que está ordenado. Bien. Es cierto que ahí es como que uno dice, bueno, esto que dicen los teólogos progresistas, después lo deforman. Pero es cierto que en la misa todos tenemos que llevar algo. No nos podemos caer con las manos vacías al sacrificio. ¿Y qué será? Y para ustedes será el haber venido a misa entre semana, el esfuerzo que hacen, el presentar sus arrepentimientos, sus deseos de ser santos. Eso es verdad, que está representado, es el signo, es el pan y el vino, pero son signos, señal, que solamente se limita a esa, como los granos del trigo, ¿viste? Que son aplastados, machacados y después cocidos. Bueno, ahí está significado nuestro sacrificio. Pero lo que se ofrece en la misa no van a ser nuestros méritos, nuestros deseos de ser buenos, son nada. Lo que se ofrece en la misa es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, ahí sí, nosotros tomamos alguito de relieve mínimo, pero es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo la que se ofrece en la misa. Eso es muy importante señalar contra la cultura que ya ha formado la misa nueva, que dan a entender que el trabajo y el fruto del hombre es lo que se ofrece. Nosotros venimos acá a traer esto. Ofrecemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Que eso significa mucho esfuerzo, mucho trabajo, sí, claro, bueno. De hecho, antes algunos santos preparaban con mucha devoción el trigo, que después ellos mismos hacían el pan o pisaban las uvas para que ellos pusiesen de lo suyo en el sacrificio de Cristo, lo cual está muy bien. Y están representados, pero como signo, pero lo que se ofrece es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Vuelvo a insistir, porque ya en la cultura de la misa nueva viene como que nosotros ponemos algo sí, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo la que tenemos que presentar. Bien, eso es el ofertorio. El ofertorio sería preparar el cuerpo de nuestro Señor. De hecho, la Iglesia cuando rece las oraciones del ofertorio, que las dice en voz baja el sacerdote. Veamos ya ahora, para eso les hice traer el misal, ¿no? Página 858-859 del misal de la fraternidad.
los otros que tienen misales de otras ediciones, bueno, fíjense lo que se llama la misa de los fieles, o misa propiamente dicha. ¿No trajiste el misal? Ah, bueno, recibiste el mensaje de WhatsApp. Página 858, misa de los fieles. A, ofrecimiento de la víctima. No dice ofrecimiento del pan, porque este es un misal tradicional. Bueno, el suyo tenía algo ya. No, pero primero no. Y fíjense el número 14, al final de la página, dice el ofrecimiento de la hostia y del cáliz. Es como que se esfuerza este misal tradicional en señalar que lo que se ofrece es el cuerpo de nuestro Señor. Lo cual es grandísimo. Uno lo dice así como rapidito, pero no, es tremendo. Ofrecer el cuerpo de nuestro Señor. Y ofreciéndolo, usted se une al sacerdote. De hecho, cuando el sacerdote levanta la patena o el cáliz, no ofrece el pan y el vino, está ofreciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ustedes podrían ponerse al lado diciendo, bueno, o mirando así, diciendo, yo también ofrezco el cuerpo de nuestro Señor, que es lo que nos da vida. Si ofreciésemos nuestros trabajos, si ustedes ofreciesen lo que dan en la colecta, por decirlo, porque también los modernistas dicen que ofrecían, digo los liturgistas modernos, ¿no? Dicen que iban, llevaban el trigo, el pan, la uva, el puerquito, la vaquita, y por eso después el sacerdote se tenía que lavar. Hay muchas discusiones históricas en todo esto, pero bueno, si uno ofrece eso, sí, es verdad que si vos ofreces como pastor que sos, ofreces tu corderito, no en la misa, pues no se ofrecía eso en la misa, lo llevaban para el mantenimiento del culto de los sacerdotes. Es verdad que vos te entregás ahí y estás dando, yo y lo sé, las dos monedas que dan la viuda del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, es verdad que es mucho lo que uno da. Pero claro, es mucho más lo que uno debería dar, porque es la salvación, es nuestra salvación lo que tenemos que dar. Entonces, mucho más lo que... Bueno, y ahí que dice en la oración esta, en página 859 abajo, 859, el ofrecimiento de la hostia y del cáliz. Lo que reza el sacerdote en voz baja es, recibe Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero. Y está buenísimo, no se imagina con qué devoción rezamos esto. Por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, porque uno no es digno de estar ahí. Se da ganas de salir corriendo. De hecho, por eso después tenemos que decir, sursum corda, levantemos los corazones, o sea, démonos un poco de ánimo, porque acá yo salgo corriendo primero, el cura. Entonces, yo, indigno siervo tuyo, ofrezco por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Pero nada más lo que señalo es eso, lo que acabo de leer. Recibe esta hostia inmaculada, esta hostia inmaculada. Eso no es el pan y no es el vino, no es el chanchito, no es el corderito, no son los 20 pesos que ponen ustedes. Es mucho más, es el cuerpo de nuestro Señor. Bien. Pero ahí cuando está ofreciendo la hostia inmaculada, no es el cuerpo todavía. Bien, buena pregunta, Facundo. La iglesia ve ya ahí el cuerpo de nuestro Señor. O sea, es como, está muy bien la pregunta. En ese momento todavía no ha sido, no es la transubstanciación. No está presente verdaderamente el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia ya lo ofrece antes de la inmolación, que va a ser cuando se haga la doble consagración, quedan separados los dos. Entonces, para completar el signo, el significado, lo hace con anterioridad, considerando que ahí ya está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Una buena intervención, Facundo. Le agradezco porque si no habría pasado. Es que hay muchas cosas a pensar en esto y el tiempo se va. Pero no importa, estimados amigos, mientras uno se quede disfrutando y saboreando esto, ya, el resto. Bien.
Una cosa es importante señalar, en la unidad de toda la acción sacrificial. O sea, la misa es una cosa única. Lo voy a señalar porque yo dije, el ofertorio comienza con el Dominus Vobiscum, antes de ofrecer el cuerpo de nuestro Señor, de levantar la patena. Y el ofertorio va a terminar con la secreta, con el per omnia secula secularum, que une el ofertorio, la secreta, con el prefacio. Está buena la intervención suya también, porque es verdad que ahí es claro cómo se da una unidad, porque termina la secreta y ya lo está uniendo con el prefacio. No sé si me siguen todos, porque yo lo considero como algo que todo el mundo sabe. Pero cuando el sacerdote termina la secreta, va terminando el ofertorio, dice per omnia secula seculum en voz alta. Y después dice Dominus vobiscum. Después, ¿qué más dice? Sursum corda, habemos a Dominum. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Dignum me justum est, vere dignum me justum est. Y después, Santus, Santus, Santus. Es verdad que si vos los vas considerando así como frase por frase, parecen algunos elementos que sean ¿cómo se dice cuando haces una? ¿Cómo? No, cuando haces como amalgama, ¿no? Con lo que te ponen acá en la boca, amalgama. Entonces parecen como muchos elementos que están amalgamados, como juntados medio a lo bestia. Entonces vos sacaste un poco, no sé, del Salmo 42, inicio de la misa, ¿no? Introibo al altare Dei. Después, Adiutorium nostrum in nomine Domine, que ese es de otro salmo. Después está el Confiteor, después meter introito, después la epístola, la prédica del cura, el credo. Y parece la misa como varios elementos que están amalgamados, medio juntados así, como parecería sin sentido y sin lógica. Y es cierto que la liturgia, la Santa Misa, tiene elementos distintos, sacados, si querés, de distintos pasajes escriturísticos, este del Antiguo Testamento, este del Nuevo, que vos no le encontrás mucha unidad. Para cómo con los liturgistas modernos empezaron a hablar de dos mesas. ¿Se acuerda cuáles son esas dos mesas? Eso, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Entonces, peor todavía porque se han hecho como dos. Entonces vos traes el concepto de la misa nueva a la misa tradicional y pensás, por una parte está lo que es hasta el credo, inclusive, la mesa de la palabra de Dios, donde hacemos presente por nuestra fe común a Cristo, porque allí donde 2 o 3 están reunidos, allí estaré yo. ¿Eso es verdad o no, Constanza? No sabe, nunca he ido a una misa moderna. No, pero esa frase es de nuestro Señor. Ellos van a utilizar esa frase para, decir, acá está la presencia de Dios por la palabra y entre los hermanos. Pero lo han hecho crecer tanto que en la misa tradicional no tiene ese lugar. Entonces ya te empieza a crear como dos focos, ¿no? La misa tradicional hay una unidad. Toda la primera parte, ¿se acuerdan que se llama preámbulo o preparación al sacrificio o misa de los catecúmenos? Y después viene la misa de los fieles. Padre, entonces ya estaba dividido. Sí, está, ¿verdad? La primera parte se llama misa de los catecúmenos, porque ahí podían estar aquellos que no habían recibido el bautismo. Porque es una preparación, pero es preparación para eso. Y no sé si se acuerdan que les citaba un liturgista argentino que murió hace poquito acá, no me acuerdo el apellido, Ramos creo que era, que murió acá en Mendoza, en una de las charlitas, la primera charla,
que él decía abiertamente, no, para nosotros hay dos mesas, no es que la primera mesa es preparación para la segunda, no sé si se acuerdan, lo decía abiertamente. Para la misa tradicional, no, esto es preparación para aquello, y lo principal es aquello, es la inmolación. Entonces lo primero que señalo es que en la misa tradicional hay una unidad. Y eso está espectacular. Bueno, también perdone que llegue hasta ahí, pero es que no me podría extender más, pero pensar que toda la celebración de la misa, desde que el sacerdote dice In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amén, introibo al altare Dei, hasta el último evangelio, hay una única acción. Por eso, de hecho, el sacerdote no se puede ir después que comenzó la Santa Misa, no se puede ir. Y si hay un terremoto, No se puede ir. Hay excepciones, ahí es la parte. Todo depende que le caigan. si un pobre sacerdote tiene un problema de salud, No vale que se desmaye. yo escuché que alguna vez uno tuvo que, varias veces ya escuché, Monseñor dice que en paz descanse, cuando ya estaba medio viejito, tenía que interrumpir la misa y, bueno, causa excepcional, pero volví inmediatamente a decir la misa, sí. Incluso me decían que a veces necesitaba recostarse, ya estaba grande, Monseñor, que en paz descanse, repito, un santito para mí, un nombre de Dios, en todo caso. Monseñor dice Malaria, ¿no? El que falleció el año pasado. Y que le agarraba un bajón y tenía que acostarse, entonces salía al costadito, se acostaba un rato. No sé, dicen, a veces en los seminarios se cuentan cosas que no son tan ciertas, pero suenan buenas por lo menos, en todo caso da que hablar, ¿no es cierto? Pero sí, en principio el sacerdote desde el introibo al altare Dei, o sea, desde el comienzo hasta el final no puede interrumpir. Sí, también es un desastre, sí. ¿Cómo que no puede seguirlo? ¿Tiene que continuar otro sacerdote? Sí, tiene que seguirlo otro sacerdote. Me pasó en una boda en México. De hecho, después no se olvidaron más. Decían que era la boda inolvidable, porque era una boda de las familias muy conocidas, muy de la capilla de ahí, de la Ciudad de México. Y habían llenado la capilla de flores, pero por todas partes. Y en México hay flores así rosa, todo, pero ¡wow! Espectacular, porque es un clima más tropical, no como acá, como en Mendoza acá, una rosa cuesta $1.000, no sé cuánto cuesta una rosa. Regalarle, no sé, un ramo de rosa de 12 rosas a tu esposa, presupuesto. En cambio, allá había muchísimo. Y el sacerdote que celebraba la misa era alérgico a las flores. Entonces fue aguantando, y decía, no doy más, un sacerdote grande, ya fuerte, además era tipo que subía en montañas y todo. Pero empezó que no, que voy a llegar. Y cuando fue el Santus, se cayó así como sin protegerse, o sea, se desvaneció, lo cual asusta más porque uno dice, le agarró un síncope acá, cayó. Y yo estaba en el coro, y éramos varios padres, éramos como 4 o 5 curas. Salimos todos corriendo a sacristía, lo llevamos ahí. Me acuerdo cuando yo salgo de sacristía, la cara que tenían, toda una cara así. Una boda inolvidable. Y ahí nomás yo me revestí, viste, como eso que se me empiezan a entrenar. A precalentar, claro. Salieron con el cartel verde y rojo, viste. Sale el padre Espí, entra el padre Trejo y entré yo. Y entré justo en el canon, ya, porque había que terminar el santo sacrificio. Y por eso un sacerdote no debería celebrar sin acólito. Porque si algo le pasa en la misa, se tiene que saber en qué momento está si ha habido consagración o no consagración. Eso sería. Por eso hace muy bien que ahora a la mañana llegan los acólitos y está muy bien que se pongan ahí, porque el sacerdote no debería celebrar la misa sin acólito. Que también les sirve para responder a las oraciones. Bueno. La liturgia es verdad que tiene distintos elementos, sí, que parecen que están como amalgamados,
Pero el que ha sido autor de la liturgia es nuestro Señor. Y es el Espíritu Santo que gobierna y guía su Santa Iglesia. Entonces lo que hacen los liturgistas, los estudiosos, te muestran la unidad de esto y vos decís, pero qué precioso que es. Acá me hacen bromas mis compañeros, que yo tengo algunos tocs. Uno de mis tocs es la unidad. Entonces, no sé si se dan cuenta, empiezo a meter el mismo color en todas partes. Y empieza a avanzar así, lentamente. Porque una vez que hay unidad, te da una cierta belleza a la unidad. La elegancia, no es poner, eso me lo enseñó. Una vez hicimos un altar en México que quedó precioso. Y me lo donó un señor que nada que ver. Tenía un restaurante muy importante en el norte de la Ciudad de México. Que cuando se enteró que era de la Florida me dijo, miren, ustedes son de los lefebristas. Sí, son lefebristas. Yo le había pedido que me diseñe el altar y que me ponga en contacto con los artesanos. Pero me dijo, no, yo te voy a donar. Un empresario afamado de ahí, del norte de México. Y me dijo, mira Mario, claro, México es como que ponen muchas veces elementos distintos y colores, viste, que no, poco llamativos. Entonces me dijo, mira, me tuteaba. A veces la gente quiere poner, a mí me gusta esta cosa y viene, me gusta, entonces lo voy a poner acá. Me gusta esto y empieza a mezclar, mezclar y mezclar. No. La elegancia son pocos elementos bien puestos. Y eso me quedó grabado. Por eso que, y después, la verdad que la unidad es uno de los trascendentales del ser, junto a la verdad y al ser. Y son temas de filosofía, pero que señalan cómo la belleza y la verdad se dan en la unidad. Entonces, la liturgia romana tiene una unidad que es bella. El padre Calderón lo ayuda muchísimo a estudiar a esto, que yo no logro transmitirlo en 5 minutos. Está pasando el tiempo. Bueno, quiero mostrar que el ofertorio tiene una unidad, aunque parezcan cosas medio que van mezcladas, y uno dice, bueno, ¿por qué de pronto del ofertorio, que termina con la secreta, se pasa al prefacio, y del prefacio de pronto está el Sanctus, 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 Benedictus qui venit in nomine Dominis, que Sanctus, 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 ¿es de qué texto del Antiguo Testamento? Isaías, muy bien. Y el Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Domingo de Ramos. Entonces tenés mezclado un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías, con el Evangelio. Decís, ¿qué tiene que ver? Es que sí, tiene que ver, hay algo. Y es precioso descubrirlo. Yo los invito a leer el librito del Padre. Ya estamos en las páginas, estamos viendo lo de la secreta. Es página 254, por ejemplo. Ya estamos bastante adelante. He salteado una de las partes más largas que habla de las basílicas romanas y toda esa parte, donde tiene los dibujitos. Lo he salteado, pero ya estamos avanzando y es muy, muy bonito ya ir entendiendo palabra por palabra. Termino con la secreta, no llegué al último que era el diálogo y prefacio, queda para la próxima. La secreta es la oración que se reza justo antes del prefacio, terminado el ofertorio. Entonces el sacerdote comenzó el ofertorio diciendo Dominus vobiscum et cum spiritu tuo oremus. Ahí viene un silencio donde el sacerdote reza en voz baja el ofrecimiento de la hostia, el ofrecimiento del cáliz, el ofrecimiento de sí mismo en arrepentimiento, diciendo in spiritu humilitatis in animo contrito. Reza el Beni Sanctificator Omnipotens Epitene Deo, hace la epíclesis, vamos a decirlo así. Se lava las manos, en particular los dedos significa la limpieza que debe tener. No me voy a detener porque cada una de estas ceremonias merece la pena describirlo lentamente, pero la pasamos ahora. Después dice, orate fratres. Y cuando termina el orate fratres, el sacerdote dice omnipotente. Y ustedes responden, vamos a la página esa, Suscipiat
866 y 867. Orate frates ut meum ad vestrum sacrificio inacceptable fiat apudem omnipotente. Y ustedes respondan, suscipia Dominus. Reciba el Señor de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de tu nombre, y también para utilidad nuestra y la de toda su santa iglesia. Eso creo que lo han guardado en la misa nueva, me parece. Eso está literal. ¿Parecido? ¿No es lo mismo? No le podría contestar. Yo estuve ahora, porque cada vez que voy estuve en Salta la semana pasada 3 días. Mi madre me hizo un chantaje afectivo y me dijo, vení Mario, te extrañamos. Hace mucho que no venís. Entonces fui. Lo que pasa es que me sacó el pasaje también, así que ya. Sí. Y claro, voy al santuario del Señor y la Virgen del Milagro y siempre hay misa ahí. Entonces, claro, tengo una constante renovación de escuchar la misa nueva. Pero en general está medio parecido en todo caso. Termina el Orate Fratres y viene, fíjense, página 868. Las secretas. Y claro, acá entramos, el problema cuando hay cuadritos es que te manda a otra parte y ahí uno se pierde. Véase el propio de la misa para este día. Entonces vamos a ver la de la misa del próximo domingo, así ya le queda marcado. ¿Qué domingo es? Eso. 10ª página. 749. Vamos a ver. Eso, domingo 10º después de Pentecostés, 749. Bueno, después del Evangelio que está en la página 751, viene en la 752 el ofertorio, que es cantado por el coro, o que debería cantarse por el coro. En todo caso, el sacerdote lo reza en voz baja. Y después viene lo que se llama la secreta, 7512. La secreta va a cambiar entre misa y misa, es propia de cada misa. Y también, igual que lo exactamente. Empieza con la oración del ofertorio y termina con la oración de la secreta. Todo lo que es el ofertorio. Empieza con la oración del ofertorio. Sí, eso. Que es propia de esa misa. Eso. Con la secreta que es propia de la misa. Exactamente. El ofertorio queda rodeado por los dos propios. Exactamente. Fíjense la oración secreta. Página 752. A ti, Señor, se debe rendir el tributo de estos sacrificios. Tú eres también el que nos permite ofrecerlos en honor de tu nombre, de modo que se conviertan en remedio de nuestras almas. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Y hasta ahí el sacerdote lo dijo en secreto, por eso se llama secreta. Hasta ahí lo dice en secreto y de pronto levanta la voz y dice per omnia secula seculorum. Y ahí viene el enganche entre el ofertorio y ahora el prefacio. ¿Por qué secreta? Es todo el ofertorio en secreto. ¿Por qué se hace pregunta? me dejó callado. Todo el ofertorio es en secreto. Yo ahí, porque puedo meter la pata. También la acción sacrificial, sí. Yo lo que sé, porque lo leí hace poquito, es que el canon es en secreto porque es solo el sacerdote. Eso sí, ya está, empecé, ahora tengo la cita de Santo Tomás. Las partes que son ofrecidas entre el pueblo y el sacerdote se dicen en voz alta. Por ejemplo, el Gloria, el Kyrie, el Introito. Y lo que es propiamente sacrificial, como el sacerdote hace el canon, pues repito, el único que celebra la misa, el que inmola el sacrificio, es el sacerdote. Por eso hay que rezar por las vocaciones, porque si no hay sacerdote, no hay inmolación. Entonces, como el ofertorio forma parte de la inmolación,
se extiende el secreto. Pero lo vamos a ver en la próxima clase y respondo con más seguridad. Secreta. Entonces, ¿estamos en la secreta? Sí. ¿Los retornos de secreta pertenecen al mismo salmo? No. El ofertorio sería el cántico que se hace, que normalmente son de versículos de los salmos. Y las secretas son oraciones así como, son muy distintas, porque una es una alabanza, el ofertorio, o una invocación, y la otra ya tiene la forma de una estructura de oración, donde el sacerdote se dirige, leamos esta oración: a ti, Señor, se debe rendir el tributo de estos sacrificios. Fíjese, bueno, justo el ofertorio dice, también se dirige al Señor. A ti, Señor, he levantado mi espíritu. Dios mío, en ti confío. No quede yo avergonzado, ni se burlen de mí mis enemigos, porque nadie que espere en ti será confundido. Es el Salmo 24, ese es el ofertorio. Pero en general el ofertorio es como una alabanza, una imprecación a modo de, usando el Salmo. Las secretas tienen otras estructuras, los mismos que las oraciones colectas. A ti, Señor, se debe rendir el tributo de estos sacrificios. Estos sacrificios son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar ya porque nos estamos extendiendo, nada más para señalar, después seguimos, que esta secreta, la oración secreta, es la oración que corresponde al oremus que se dijo al inicio del ofertorio. Aunque está lleno de oraciones de por medio, que se introdujeron posteriormente, como la oración ofreciendo la hostia, anteriormente se decía Dominus vobiscum et cum spiritu tuo oremus, se ofrecía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y el sacerdote lo decía en silencio. Después se añadieron las otras oraciones como por devoción de los sacerdotes, que por eso los modernistas lo van a sacar diciendo esto se introdujo posteriormente a los medievales, y van a sacar todo el ofertorio, y por eso el ofertorio de la misa nueva es muy cortito y nada que ver con el nuestro. Dijeron, no, esto es... Pero es cierto que la secreta es la oración que corresponde al oremus que dice el sacerdote cuando se da vuelta. ¿Se entendió? Sí, más o menos, porque era lo que quería transmitir. Porque da una unidad muy importante, es decir, bueno, es verdad que se añadieron después otras oraciones, pero acá esa oración secreta es la que dedica como ofrecimiento la materia del sacrificio. Por eso esas oraciones secretas son preciosísimas y son recontra importantes. En la oración secreta normalmente se hace así, le dice el padre Calderón en la página 254, tiene un estudio de las 25 oraciones secretas, de las oraciones de los domingos después de Pentecostés, y dicen, miren, fíjense, en todas se da lo mismo. Se señala que algo se está ofreciendo sacrificios, hostias, que se están ofreciendo materia de que se va a rendir algo a nuestro Señor. Le pedimos que Él mire propicio y que se haga, que se aplaque con este ofrecimiento. Que se haga propicio y que se aplaque, cosas que los modernistas y los racionalistas, ya incluso protestantes, odian decir esa palabra, aplacar, hacer propicio. Y estoy usando lo que ellos dicen, no les doy más referencia, pero son ellos los que dicen esto. En la liturgia romana es muy claro, se tiene que aplacar Dios Padre con la hostia que le ofrecemos. Aplacar significa, quédate tranquilo, ¿no? Aplacar significa que haya paz entre nosotros, que esta hostia te sea agradable, Señor. ¿Qué hostia es? No el pan y el vino que nosotros ofrecemos, es el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y le pedimos que Dios se haga propicio, o sea, que se haga buenito, que se haga cercano a nosotros, que se haga... Bien, esa es la oración secreta. Próxima clase seguimos con el diálogo y el prefacio. Y está espectacular también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, y que las almas de los fieles difuntos Por misericordia de Dios, descansen en paz.